inicialmente en nuestro primer encuentro, pues que precisamente abordar el tema de la filosofía de la matemática implica reconocer que nosotros evolucionamos en cuanto a la creación de conocimiento matemático en función precisamente de todos aquellos conocimientos, de todas aquellas perspectivas, em, digamos que facilitan el acercamiento a los objetos de estudio desde prismas muy particulares. Abordar la filosofía desde el punto de vista de la matemática, pues implicaba reconocer exactamente cuáles eran las posiciones respecto a la creación del conocimiento matemático, es decir, cómo se creaba, cuál era el interés, cuál era el objeto de estudio, reconocer el punto de vista ontológico, exactamente cómo nos acercábamos y a qué nos acercábamos. Entonces la ontología y la epistemología trabajaban de la mano para poder crear objetos matemáticos y concentrarnos en la creación de nuevos conocimientos. Es así como, por ejemplo, surge la teoría de conjuntos, surgen los procesos axiomáticos, las demostraciones y muchos de los matemáticos para generar nuevos conocimientos. Se hablaba de que, por ejemplo, se acercaba a la matemática y a su creación de objetos matemáticos a partir del intuicionismo. Esto no significaba no solamente la no presencia tangible del objeto, sino que los objetos que se creaban en la mente del hombre como sujeto intelectual. Por tanto, el intuicionismo lo que llevaba era a la creación intelectual de los objetos matemáticos. Sin embargo, otra posición que se contrapone a esto es el logicismo, porque precisamente se intenta que todo se explique no solamente por la representación mental, sino por la lógica como fundamento teórico. Y en este caso, por ejemplo, el autor que nosotros estábamos considerando establece algunos elementos importantes. Por ejemplo, en el caso de Frege, pues era necesario revisar su posición y también analizar el proyecto establecido desde el punto de vista teórico de otro importante autor y filósofo de la época, como lo era Russell, para poder entender la esencia del logicismo. Sin embargo, tenemos que comprender que parte de lo que es el trabajo de estos autores, pues precisamente se fundamenta y tiene su anclaje en los aportes de dos elementos o sujetos destacados de esa época, como fue Descartes y Leibniz, porque ellos aportan el punto de inicio intelectual para esas elaboraciones y también porque de alguna manera decantan algunos aspectos que ya Frege y Russell pues plantean dentro de su época de mayor auge teórico y de aporte filosófico. Ellos, Descartes y Leibniz, pues consideran algunos elementos que ya aportaban estos autores y los reelaboran. De alguna manera se unen dentro de estas posiciones para mejorar y decantar. Pero ¿en qué consiste el logicismo propiamente dicho? Eso es lo que vamos a procurar entender a partir de la siguiente revisión. Primero, la lógica tiene su sustento en los axiomas. De manera que lo que es la axiomática cartesiana es precisamente el punto de anclaje de todo conocimiento demostrable y legítimo dentro del campo de la matemática según esta perspectiva. Aquí se nos dice que la axiomática cartesiana aparece como ese deseo de toda metafísica por abarcar y agotar con el pensamiento de una vez y para siempre toda extensión del ser. Es decir, la lógica explica todo aquello que está más allá del ser y que es conocimiento. Para Leibniz existía también una conexión divina. Y esto precisamente fue tal vez uno de los puntos débiles que muchos de sus opositores ubicaron como debilidades y falencias dentro de su posicionamiento filosófico, porque no podían explicar a través de la divinidad la existencia de los objetos matemáticos. Sin embargo, Leibniz acepta que algunos pasan a ser tangibles, comprensibles y corroborables, mientras que otros corresponden a algo indefinible, intangible, solamente con una conexión divina. Para él, las leyes de la matemática y la naturaleza poseen una armonía preestablecida por designio divino. Entonces, de alguna manera, todos los fenómenos de la naturaleza tienen una explicación en la divinidad de la creación. Sin embargo, el logicismo establece que el postulado de la deductibilidad y la axiomática es decisivo. Todo lo que se puede aplicar a partir de la axiomática, aun cuando no conozcamos su origen, es lo que garantiza la verdadera existencia y la objetividad, es decir, conocimiento y la existencia del objeto matemático. Para Leibniz, epistemológicamente, las proposiciones de la matemática son verdades porque son verdades de razón. En este caso, la razón pasa a movilizar lo que es el conjunto axiomático explicativo de la matemática.
lo que esto quiere decir que su negación es lógicamente imposible. Todo lo que no se pueda negar desde el punto de vista lógico, entonces existe. Y eso es, digamos, la postura y el anclaje de este autor para defender el logicismo. Uno de los autores que más destaca dentro de esta corriente filosófica es Hull. Y precisamente, pues, indica que la lógica encuentra su fundamento más profundo en las operaciones de la mente. Si bien son creaciones, pues son creaciones que tienen una secuencia lógica, una sinergia establecida que permite garantizar la existencia aun cuando no su visibilidad. Afirma que la lógica está basada en hechos de otra naturaleza que tienen su fundamento en la constitución de la mente. La lógica parte de las creaciones mentales, se acepta como tal, pero se explica a través de lo axiomático. La lógica es posible entonces en la medida de la existencia de las facultades propias del intelecto, es decir, es el hombre con sus facultades intelectivas el que decide el desarrollo de la lógica. Es nuestra capacidad para concebir una clase y designar sus miembros individuales por medio de un nombre común. Es decir, si un conjunto presenta unas características y demuestro la consistencia de ese conocimiento a partir de la lógica, entonces ese conocimiento es aceptado en el campo de la matemática. También añade lo siguiente: es en el lenguaje donde vamos a observar la manifestación de las operaciones de la mente y por tanto sus leyes van a ser también las leyes del mismo lenguaje. Entonces acá el lenguaje pasa a ocupar un papel esencial en la creación de conocimiento matemático. No solamente lo axiomático, sino la expresión lingüística como tal que define la existencia del objeto matemático. Sin embargo, conviene revisar algunos aspectos esenciales que caracterizan ese proyecto logicista de Frege. En su época, él se opone a algunas posturas de investigadores previos, pero también hace sus aportes particulares. Por ejemplo, en cuanto al concepto del número, aparece como una reacción a las posiciones de las tendencias filosóficas de la época sobre los números y las matemáticas. Esas eran el empirismo, el psicologismo y el formalismo. Es decir, su posición se opone, se contrapone al empirismo, al psicologismo y al formalismo. Porque de alguna manera él considera que las cosas se crean, esos números se crean, pero no necesariamente los podemos palpar. Por tanto, de esta manera destruye cualquier posicionamiento de carácter empírico. También ofrece una crítica al empirismo clásico. Se opone a la idea de Mal, como ya lo habíamos comentado en el encuentro pasado, quien había sostenido que la aritmética descansa en la inducción de hechos relativos a agrupaciones concretas. Por tanto, desde esta posición no necesariamente es concreto y tangible el objeto matemático. También critica el formalismo y dice que, en todo caso, las consideraciones epistemológicas se centran en lo siguiente: no se acepta una interpretación de la aritmética en términos sintácticos, es decir, no necesariamente la formalidad de la expresión es lo que le da validez al conocimiento matemático. Hay otros caminos y hay otros argumentos lógicos que permiten alcanzar y demostrar ese conocimiento. También se critica al subjetivismo. Por ejemplo, plantea estas objeciones: el número es tan escasamente un objeto de la psicología o un producto de los procesos psíquicos como podría serlo, por ejemplo, el mar del norte. Por tanto, lo que significa esto es que no necesariamente hay vinculaciones entre lo que es la realidad y lo que es el pensamiento matemático. El número, por ejemplo, no se acerca a las expresiones psicológicas, a las expresiones geográficas, porque es una creación que se da dentro de un proceso intelectivo del hombre que no necesariamente se asocia con el empirismo o con la realidad. Si el número fuera una representación, la aritmética sería psicología entonces. Si el 2 fuera una representación, sería la mía, por lo pronto. La representación de otro sería en cuanto tal, otra representación y otro número 2. Por tanto, no son representaciones, sino son creaciones que el hombre establece, que el hombre genera a través de su intelecto, pero que se expresan a través de aspectos lógicos. También hace una apreciación respecto a la interpretación histórica de las matemáticas. Indica, desde su posicionamiento logicista, que la matemática es parte de los productos de la conciencia de los hombres en su proceso de vida. Por tanto, está marcado y está matizado por el aspecto histórico y también hasta cierto punto por el aspecto sociocultural que determina que el intelecto del hombre genere nuevos conocimientos dentro de ese contexto histórico particular. Este proyecto logicista tiene algunas características esenciales. Por ejemplo, su proyecto pretende mostrar que la naturaleza última de los números es lógica.
Se trata de demostrar, en primer lugar, que se puede axiomatizar y, en segundo lugar, que sus axiomas últimos son lógicos. Es decir, si no los vemos porque no son tangibles, al menos sí están sustentados en un proceso axiomático y ese proceso axiomático es lógico. También nos indica que descubrir verdades es la tarea de toda la ciencia y le cae a la lógica la de discernir las leyes de la verdad. Por tanto, a la lógica se le da el punto central de anclaje del conocimiento matemático. También habla sobre los indefinibles y acentúa lo siguiente. No debemos olvidar que no toda cosa puede ser definida. Si insistimos a cualquier costo en definir lo que es esencialmente indefinible, vamos a amarrarnos a accesorios inesenciales y entonces empezar la indagación en un camino equivocado desde el mismo principio. Esto lo que nos dice es que si bien creamos conocimiento, también en algún momento existe la posibilidad de que aceptemos la existencia de objetos matemáticos que no se pueden definir. En función de esto, también podemos hacer mención a la relación entre la lógica y la aritmética. Por ejemplo, nos indica este autor que la aritmética es lógica extensamente desarrollada, que una fundamentación rigurosa de las leyes aritméticas nos retrotrae a leyes puramente lógicas y solo a tales. Es decir, de alguna manera, el sustento de la aritmética es la lógica. No puede ser la intuición, no puede ser la formalidad estricta del lenguaje, sino que hay otros elementos que la sustentan. Lo cual debe concentrarse en opinión de Mill así. Los objetos aritméticos son, en definitiva, objetos lógicos. Y así entonces la lógica pasa a ser el anclaje de los procesos aritméticos y del conocimiento de tales objetos aritméticos dentro del campo de la matemática desde este posicionamiento. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de cuál es el objeto propiamente dicho, que a la vista de Frege define la matemática, tenemos dos perspectivas muy particulares que él desarrolla. Él esencialmente ubicó dos vertientes. Primero, la ontología objeto-función. Y segundo, jerarquía objeto-idea. Respecto a la primera, por ejemplo, se afirma lo siguiente. Objeto y función son las dos categorías fundamentales de la ontología de Frege. Según este autor, todo lo que hay, todo acerca de lo que hablamos es objeto o es función. Hay objetos y hay funciones. No hay nada más. Función es todo lo que no es objeto. Objeto es todo lo que no es función. Entonces la ontología de Frege en este sentido define solamente dos clases de elementos dentro de la matemática. Para él, los enunciados afirmativos en general pueden concebirse, lo mismo que las ecuaciones o las expresiones analíticas, descompuestas en dos partes. Una de las cuales está completa en sí misma, mientras que la otra precisa de complemento, es decir, es no saturada, no está completa. Llamo función al significado de esta parte no saturada. Entonces, el objeto es lo completo. El objeto es aquello que se crea, existe en un mundo visible o invisible de manera densa, completa, saturada. Mientras que la función es el significado que le damos a ese objeto. Agrega, objeto es todo lo que no es función, la expresión de lo cual, por tanto, no lleva consigo un valor vacío. Por tanto, el objeto es completo, no tiene vacíos dentro de su concepción ni dentro de su representación. También establece la noción de concepto. Para él, un concepto es una función cuyo valor es siempre un valor veritativo. Aun cuando es una función porque hace referencia a un objeto en particular, tiene la característica de que tiene un valor veritativo. Es decir, el concepto se aclara a través de una posibilidad de que sea cierto, de que sea verificable, de que tenga un valor de verdad. Por otra parte, la otra vertiente es la filosofía del Gedanke. Indica lo siguiente: un pensamiento es algo inmaterial y todo aquello material y perceptible está excluido de esta esfera para la cual se plantea la cuestión de la verdad. Es decir, los pensamientos son inmateriales y por tanto, pues no son perceptibles. Bien, entonces todo lo que es material, todo lo que es perceptible, no forma parte del pensamiento. Eso es prácticamente aceptado en todo instante. Sin embargo, diferencia el concepto de idea. Y la idea la define de la siguiente manera. Incluso una persona no filosófica se encuentra rápido necesario reconocer un mundo interior distinto del mundo exterior. Un mundo de impresiones sensoriales, creaciones de su imaginación, de sensaciones, de sentimientos y de estados de ánimo, un mundo de inclinaciones, de deseos y de decisiones. Por brevedad, quiero recoger todo eso con la excepción de las decisiones bajo la palabra idea. Por tanto,
La idea está cargado de un carácter subjetivo, mientras que el pensamiento, si bien es inmaterial, pues está dentro del campo de lo intelectual, dentro del campo de lo cognitivo productivo. La idea, por tanto, él la asume como representación de sentimientos y de un conjunto de sensaciones y estados de ánimo que pudieran vincularse inclusive con las asociaciones que más adelante, dentro de una época más contemporánea, se establece entre sentido y significado, sobre todo dentro de lo que es el enfoque entosemático que pues dentro de esta época se está manejando. Entonces, esa es la diferenciación básica que hace Freud respecto a estos elementos. Freud también indica lo siguiente: una idea que alguien tiene pertenece al contenido de su conciencia y enfatiza: las ideas necesitan un portador. Las cosas del mundo exterior son, sin embargo, independientes. Naturalmente, las ideas pues representan ese conjunto de elementos que se crean en la mente y necesitan ese portador, pero pues se alejan de lo que es la exteriorización del conocimiento y de lo que es el mundo ajeno al sujeto. Se pregunta si un pensamiento es una idea y concluye que no, puesto que en caso contrario se llegaría al absurdo de que la verdad no es única. Porque por supuesto que si nosotros tenemos ideas diferentes respecto a lo que es una manzana, entonces significa que el concepto de manzana sería diferente para cada persona y por tanto la verdad sobre la manzana no sería única. Entonces eso es lo que él trata de diferenciar entre lo que es el pensamiento y lo que es la idea. Porque si alguien toma pensamiento como idea, lo que reconoce como verdadero es su propia visión, el contenido de su conciencia, y eso no concierne propiamente a ninguna otra gente. Es decir, lo que es propio del sujeto, su sentir, sus sentidos, sus significados propios, no representan el conocimiento objetivo de todos, porque sería particularmente la visión que tiene ese sujeto respecto a ese objeto matemático. Por eso, en la actualidad, cuando se habla, por ejemplo, de los aspectos ontológicos y epistemológicos que subyacen dentro de algunas teorías de la enseñanza de la matemática, por ejemplo, el enfoque entosemático, pues se establece la importancia de la representación mental y la representación simbólica. La representación mental puede variar, pero todas deben coincidir en una misma representación simbólica. Entonces, de alguna manera, se lleva a este otro contexto este conjunto de elementos que contrapone este autor. Un tercer campo debe ser reconocido. Lo que pertenece a este corresponde con las ideas en que no puede ser percibido por los sentidos, pero con las cosas en que no necesita ningún portador para los contenidos de cuya conciencia pertenezca. Es decir, aquí está tratando de colocar en la palestra del conocimiento matemático una tercera vertiente. Dice, lo que pertenece a este corresponde con las ideas en que no puede ser percibido por los sentidos, pero también coincide con las cosas en que no necesita ningún portador. Es decir, existe como tal, es un objeto no tangible, no ostensible, y existe aunque sea indefinible y aunque no se relacione propiamente dicho con nuestros sentimientos. El conocimiento para Freud no depende de tener ideas, sino de la validez del razonamiento. Por tanto, aunque las ideas se mantienen y las representaciones mentales respecto a los objetos pues también tienen su peso dentro de lo que es el aprendizaje, la validez del conocimiento matemático la da el razonamiento que se establece, la posibilidad inclusive de ubicar ese razonamiento en la creación de conjuntos axiomáticos que determinen la veracidad del mismo. Entonces, con todo esto, lo que se indica es que estas formas de ver la matemática le dan un carácter muy valioso a la posibilidad de razonar en función de la creación del objeto matemático. Sin embargo, hay otras posiciones que también vale la pena rescatar dentro de este contraste, y es la posición de otro autor, en este caso sería Russell. Vamos a ver cómo evoluciona precisamente este pensamiento desde un punto inicial que se contrapone de alguna manera a lo que se veía en la época y cómo evoluciona este pensamiento sobre las matemáticas en el caso de Bertrand Russell. Tenemos entonces algunos elementos iniciales. Por ejemplo, él formula las siguientes preguntas. ¿Hay un conocimiento creado por el hombre, independiente de la experiencia, no ligado a ni gobernado por un universo exterior a sus leyes? ¿Realmente es creado por el hombre? ¿Cómo se puede controlar o delimitar tal conocimiento? ¿Qué diferencia hay
entre conocimiento e imaginación. ¿Cómo diferenciarlos? Porque si bien nosotros estamos estableciendo previamente que el conocimiento era auténticamente creado por el hombre y que era su razonamiento el que le daba su carácter veritativo, pues entonces él dice, ¿todo acaso es creado por el hombre? ¿Existe algo que no es gobernado por él y que sí sigue siendo y es conocimiento? Ante estas interrogantes, entonces se plantea lo siguiente. La matemática no es el lenguaje directo, sencillo y espontáneo de un objetivo. Las cosas oponen una opacidad y resistencia a la racionalidad matemática mayores de lo esperado. Por eso se cae, en este caso, en una crisis muy particular que se denomina la crisis de la pérdida de la verdad. Porque hay cierta oposición, hay cierta resistencia dentro de los individuos a aceptar que precisamente la matemática no se expresa justamente de manera espontánea en ese mundo objetivo. Está la contraposición entre el que cree que se crea en la mente del hombre y el que cree que proviene de la interpretación del objetivo. Entonces allí viene una crisis de verdad. No se sabe exactamente cuál sería el origen del objeto matemático. Las proposiciones de la matemática no van a ser entonces implicaciones lógicas solamente, sino que precisamente la verdad, la perfección y la única forma de proporcionar la certeza es lo que le da ese valor a la matemática. Entonces, no solamente es la lógica la que establece el fundamento de la creación matemática, es que precisamente ella es la que le da la certeza a la matemática de un conocimiento cierto. La mayor parte de la ciencia ha estado unida al principio a ciertas creencias falsas que le dieron un valor ficticio. Por tanto, se trata de que en este caso esas creencias falsas pues se derriben dándole una nueva visión a lo que es el conocimiento matemático. Se suponía, basándose en las matemáticas, que el pensamiento era superior a los sentidos y la intuición era superior a la observación. Y esto es una crítica que Russell plantea al inicio de su trabajo, porque luego él cambia un poco su posición a través de la evolución de su pensamiento y su teoría matemática. También podemos decir lo siguiente. El punto de partida de Bertrand Russell para apuntalar el logicismo es su preocupación constante por descubrir cuánto puede decirse que conocemos y con qué grado de certeza o de duda. Es decir, en este caso la preocupación de Russell era acercarnos al conocimiento, pero decidir cuánto no conocíamos del mundo externo y con qué grado de certeza realmente estábamos cumpliendo la completitud del conocimiento. Conocemos todo, nos falta algo por crear o nos falta algo creado por otro que no sabemos y que existe, aunque no es ostensible, aunque no es visible, aunque no es tangible. Todas esas preguntas se las formulaba Russell en su momento. Aparte de esto, indica lo siguiente. La lógica es la niñez de la matemática y la matemática la madurez de la lógica. Entonces establece una relación simbiótica entre estos dos elementos para observar cómo crecen de la mano estas dos áreas, la lógica y la matemática. Por eso se dice que la lógica es la base y la raíz de la matemática. Por tanto, todo conocimiento matemático debe sustentarse en una base del logicismo, y en este caso del logicismo que plantea este autor, Russell, que también tiene algunas variantes respecto a otros, pero pues también tiene algunas contraposiciones con otras posturas filosóficas. Por ejemplo, Russell descartaba la aplicación de las geometrías no euclides en la experiencia. Por ejemplo, se opone de manera muy particular a lo que fueron las dos posiciones de Hegel y de Kant, el escepticismo relativista y el subjetivismo. Él procura explicar todo a partir de la lógica y deja de lado el subjetivismo propio que manifestaba Kant como parte ideal de la creación del conocimiento matemático. Para él el logicismo era lo más importante en un inicio, era lo que definía la creación de todo objeto matemático. También critica acá indicando lo siguiente. Se fue en contra de la intuición kantiana. Señala que la matemática es deductiva y no se verifica empíricamente a través de los sentidos. Es decir, si bien algunos elementos pueden sentirse, son palpables, no necesariamente la verificación es empírica, porque no podemos reconocer, por ejemplo, un número complejo dentro del campo de los sentidos. Por tanto, lo que se es la deducción a partir de un conjunto lógico y axiomático bien sustentado. Otras críticas también establecen a otros autores y con otros posicionamientos. Por ejemplo, cuando está hablando de buscar
Un sustento propio para la lógica indica lo siguiente. Lo que se busca es un terreno intermedio para la matemática entre lo subjetivo y lo objetivo material. No todo puede ser subjetivo, pero tampoco todo puede ser objetivo. Por tanto, se busca dotar de realidad a los conceptos y las categorías. Se trata de objetivar esos elementos que han sido creados y se trata de internalizar esos elementos que sí existen en la realidad. Por tanto, al final, él establece que lo que se busca es la construcción de un edificio de verdades. Y con esto, pues prácticamente define, digamos, el sustento de su proyecto de logicismo. Podemos indicar también otros aspectos que caracterizan la evolución del pensamiento de Russell que va, digamos, relacionado con otras posiciones previas. Por ejemplo, Russell en un principio tenía cierta relación con los procesos de entendimiento platónico. Por ejemplo, en la percepción adquirimos conocimiento directo de los objetos de percepción y en el pensamiento de los objetos de carácter lógico más abstracto. Por tanto, me acerco un poco al empirismo porque a través de la percepción confirmo la existencia de un objeto y me acerco un poco al intuicionismo porque a través del pensamiento abstracto llego a esos objetos que no son tangibles y que no son ostensibles. También hay otras críticas y hay otros acercamientos a otras posiciones. Por eso se dice que el cambio en el pensamiento de Rosa pues, fue extremo, si se quiere, a lo largo de todas estas manifestaciones teóricas que expresó dentro de sus obras. Por ejemplo, también nos indica su relación con los universales. El conocimiento de las verdades implica el conocimiento directo de universales. Estas, los universales, son entidades que no están en el espacio ni en el tiempo, no son materiales ni mentales. Realmente existen, está conectado a la posibilidad de conocimiento, pero no son exactamente tangibles. Entonces se relaciona un poco con ese conocimiento platónico de los objetos matemáticos. Si bien en este caso estamos aceptando esa relación fuerte con el platonismo, más adelante cambia un poco sus posiciones. También hace referencia al mundo que cohabita con el platonismo. Por ejemplo, sus principios se refieren al mundo como el principio de contradicción mismo se refiere a cosas y no meramente a pensamientos. Es decir, estamos en un punto intermedio. Tratamos de entender que los pensamientos son clave, pero también que las cosas los definen, los vuelven tangibles, los vuelven ostensibles y que de alguna manera nos movemos en esos dos mundos y cohabitamos entre lo que es la intuición y la creación intelectiva y lo que es la objetivación del conocimiento. Otros aspectos que podemos también resaltar son los siguientes. Por ejemplo, en el caso del logicismo, Russell determina que tenemos una separación de verdades. Por ejemplo, separa conocimiento de verdades y conocimiento de cosas. Cuando hace referencia a esto, esto se plasma en una de sus obras clásicas, que es Los problemas de la filosofía. Allí nos indica, los espíritus no crean la verdad ni la falsedad, y la correspondencia con un hecho constituye la naturaleza de la verdad. Entonces, los espíritus no crean la verdad ni la falsedad porque realmente no podemos generar todo el conocimiento matemático a partir de la intuición. Segundo, la correspondencia con un hecho constituye la naturaleza de la verdad, es decir, si lo veo, lo vuelvo palpable, afianzo ese carácter de racionalidad en la objetivación del conocimiento. Por tanto, eso constituye la propia naturaleza de la verdad. Así que se va moviendo entre estas dos vertientes y va conformando una nueva forma de ver la matemática y de ver el origen del conocimiento matemático. Sin embargo, hay algunos cambios que se generan, que se plantean posteriormente y que se expresan, digamos, en posiciones contradictorias con sus inicios en cuanto a sus posturas filosóficas. Determina entonces un camino hacia la verdad sintáctica. Indica que la lógica resulta ser mucho más lingüística de lo que se creía. En un principio, él no daba totalmente un valor fuerte al lenguaje, pero al final dice que realmente la lógica resulta ser mucho más lingüística de lo que se creía. Por tanto, tiene un sustento en la sintaxis y en la lingüística que reconocen también otras teorías y otras posturas filosóficas más adelante. Ya no pienso que las leyes de la lógica sean leyes de las cosas, por el contrario, las considero ahora como puramente lingüísticas. Entonces, si bien antes le daba un peso a la intuición y un peso a las cosas, en este momento le está dando un mayor peso a la expresión lingüística de la verdad.
y por eso se dice que su postura fue evolucionando a lo largo de todo su trabajo filosófico. Así, entonces, él establece una diferenciación entre lo que es el misticismo pitagórico y el platonismo. Por una parte, la lógica la ve como un proceso autoevidente que tiene una certeza absoluta, y por la otra parte, pues se acerca al platonismo describiendo una realidad auténtica independiente del sujeto, una realidad que si bien no está generalmente asociada con sus representaciones mentales, pues tiene un proceso interactivo de creación que intenta asociarlo con algo que es externo a él. El conocimiento matemático no es empírico. No necesariamente todo lo puedo ver en la realidad. Por eso es meramente verbal. Este cambio cuántico que establece este pensamiento de Rosa es lo que hace ver realmente cómo la matemática ha tenido esa evolución filosófica justamente con este autor que es uno de los más representativos dentro del campo de la filosofía de la matemática. Bien, con esto hago pues una breve síntesis de este cambio en la evolución del pensamiento de Rosa y abro las puertas para en un próximo encuentro detallar otros aspectos de lo que es el campo de la evolución de la filosofía en cuanto al carácter ontológico de la matemática. Yo sé que esto se aleja muchísimo de lo que es la visión que uno tiene de la matemática y de sus procesos de enseñanza y de todo lo que es el sustento teórico que nosotros manejamos en nuestras clases. Pero también algunas veces pues vale la pena introducirnos dentro de estos campos y avisorar esta ciencia como algo que ha evolucionado a través de transposiciones de pensamiento y a través de perspectivas tan complejas y diferentes como son las posturas filosóficas. Entonces, no sé si tengan algún elemento que señalar respecto a lo que se ha eh, indicado hasta este momento. Si tienen alguna duda, si tienen alguna interrogante respecto al posicionamiento de Russell o si tienen algún comentario que establecer. Porque realmente nosotros pues, nos manejamos dentro de los procesos operacionales, pero no dentro de los procesos filosóficos, y algunas veces esto choca y hace muchísimo ruido con nuestra forma de actuar en el salón, porque, ajá, ¿y qué tiene que ver entonces Russell con esta forma de enseñar las integrales? O cómo se ha generado esto. Entonces, pues me gustaría conocer sus impresiones al respecto. Bueno, doctora, respecto, yo he leído un poco respecto a la lógica, el, de los teoremas que él relaciona, ¿no? Pero de ahí lo que usted nos explica, la verdad, no es primera vez que él ha tenido más posiciones. Yo lo tenía ubicado como la lógica dentro de los teoremas de lógica. Ese es ese es el aprendizaje que tengo. Sí, lo que sucede en este mundo de la filosofía es que nos permite comprender que justamente la matemática se ha creado a partir de esas intelecciones que se han desarrollado respecto a qué es lo que yo debo conocer como objeto matemático. Entonces, si el objeto matemático es una creación divina, tengo una postura. Si el objeto matemático es una intelección propiamente del hombre y de sus creaciones mentales, tengo otra postura. Si el objeto matemático se puede representar a través de los axiomas y de la lógica, tengo otra postura. Y también si el objeto matemático solamente es demostrable a partir de la aplicación en la realidad, como el empirismo, por ejemplo, pues tengo otra postura. Entonces, todas esas diferentes posiciones paradigmáticas y filosóficas fueron las que definieron la creación de estos conocimientos. Y justamente estos conocimientos permanecen en la actualidad, pues abordando la posibilidad de que sigamos generando a través de indefinibles, inclusive en la actualidad, porque muchas de las teorías y de los teoremas que se manejan en el último siglo, pues provienen de concepciones indefinibles, cosas que no son ostensibles, cosas que no son palpables en la realidad, pero que sin embargo son objeto de atención por parte de los matemáticos puros. Sin embargo, pues es una visión que complementa pues todo aquello que determina el crecimiento histórico, conceptual de lo que es esta área tan importante como es la matemática. Bien, entonces vamos a dar por cerrado nuestro encuentro del día de hoy. Cualquier duda, por favor, la manifiestan a partir de la mensajería interna del aula y por allí pues estaré atenta para pues, ofrecerles cualquier apoyo en cuanto a las actividades que debemos realizar. Entonces, bueno, ha sido un gusto pues, permanecer estos minutos de encuentro con ustedes y permanecemos también en contacto a través de la mensajería interna. Entonces, pues será hasta nuestro próximo encuentro y cualquier inquietud, con gusto la atiendo por la mensajería interna a lo largo de estos días que vienen. Bueno, que estén muy bien.